Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Nos sentamos. Hay un caso famoso de Santo Domingo Sabio, que como ustedes saben, fue un chico, murió muy joven, murió con 13, 14 años. Era apostolando de Don Bosco, del laboratorio. Él estuvo poco tiempo con Don Bosco, viviendo allí en el oratorio. Cuando le vino la enfermedad, él se retira a la casa de sus padres. Y él era una persona muy santa, mismo el oratorio, durante la vida de Santo Domingo Sabio, el oratorio creció en fervor, en entusiasmo, en santidad, por la presencia de él entre los chicos. Y él estaba jugando con otros, y una persona, no sé si habrá sido un sacerdote salesiano o alguna persona mayor, algún preceptor, le preguntó a los chicos: si les dicen que de aquí a 5 minutos van a morir, ¿qué harían ustedes? Entonces uno dijo: me iría a confesar, otro diría: me pondría a rezar, otro, no sé. Santo Domingo Sabio: yo seguiría jugando. Entonces vemos cómo él vivía continuamente en la presencia de Dios. Él vivía siempre, como dice acá el Evangelio, con las vestiduras ceñidas y con la lámpara encendida. Las vestiduras ceñidas es lo que antiguamente, como usaban en la época de nuestro Señor Jesucristo, los judíos usaban esas túnicas, esos mantos que eran amplios, no eran con las mangas amplias, no eran los trajes ajustados modernos. Entonces, cuando las personas tenían que hacer algún trabajo, o por ejemplo una señora tendría que atender la cocina, se ponía un cinturón. Un cinturón en esa época era un cíngulo, una cuerda. O sea, eso se llamaba ceñir. O sea, eso ajustaba las vestiduras al cuerpo para tener más agilidad en los movimientos y para también no manchar las vestiduras con el trabajo que se tenía que hacer. Entonces, tener ceñidas las vestiduras significaba que estaba pronto para el trabajo, estaba pronto para obedecer, para lo que alguien le pidiese. Al ceñir la cintura, las vestiduras estaba enteramente listo para aceptar cualquier orden que viniese. Lo mismo con las lámparas encendidas, o sea, si es de noche, con todo el aceite, con todo el combustible para la lámpara, para que no haya problema durante la noche y pueda seguir con ese trabajo o con esa incumbencia. O sea, estaba la persona pronta para obedecer lo que se le mandara. Por eso dice: felices los servidores a quienes el Señor los encuentra velando a su llegada. O sea, no solo tenemos que estar esperando a Jesús en su llegada, tenemos que estar esperándolo siempre. O sea, viviendo en la presencia de Jesús a todo momento. Y es como Santo Domingo Sabio, así como él estaba jugando, también lo hacía en presencia de Jesús. Si estamos durmiendo, en presencia de Jesús. Si estamos conversando o si estamos comiendo, también en presencia de Jesús. Toda nuestra vida tiene que tener a Jesús como el punto principal, el punto angular. Como dice San Pablo en esa carta, en la carta que leímos, en que a los cristianos de Éfeso, San Pablo dice cómo la iglesia es como o sea, el conjunto de cristianos es como un edificio en que sus bases son los apóstoles, la doctrina, los profetas. Y ese edificio se
que antiguamente era todo con piedras, sobre un armazón de madera, se iba poniendo una piedra a otra, hasta que en la punta, si era un edificio gótico, se unían las ojivas en una sola piedra, una piedra que se llamaba angular. En general, en las iglesias góticas en Europa, siempre en la unión de todas las ojivas se ponía un medallón con una imagen de Jesús o de la Virgen, significando que en el centro de todas las ojivas está Jesús. Esa es la piedra angular. ¿Qué pasaba? Una vez sacado el armazón de madera, esa piedra angular se apoyaba sobre las demás piedras y todas las demás piedras se iban acomodando para mantener una estructura bien trabada. En la época de los romanos, cuando se hacían los puentes, que eran puentes indestructibles, que eran puentes que hasta hoy se usan en Europa, que eran puentes con los arcos en medio punto. Entonces se ponía la estructura de madera, en torno a la estructura se ponían las piedras, se ponía la piedra angular y ahí se retiraba todos los andamios de madera. Y ahí el ingeniero, que se llamaba el pontífice, el que hace puentes, tenía que ponerse debajo del arco del puente. O sea que si el puente estaba mal hecho, caía sobre la persona del ingeniero, vendría a ser el arquitecto, que se llamaba el pontífice. Bueno, era porque tenía bien trabada todas esas piedras, sobre todo teniendo esa piedra angular bien amarrada a las otras. Esa piedra angular en nuestra vida espiritual es nuestro Señor Jesucristo. En torno a Él tenemos que vivir, en torno de Él tenemos que tener todos nuestros deseos, actividades, todos nuestros proyectos, teniendo a Jesús como la cúpula, como la piedra angular, como el centro de todos nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y San Pablo dice una cosa muy bonita de cómo la Iglesia se hizo con los primeros judíos, pero luego se fue ampliando con aquellos que San Pablo dice que estaban excluidos de la comunidad de Israel. Ahí la Iglesia empieza a ser católica, empieza a ser universal, que estaban ajenos a las alianzas de la promesa, o sea, ajenos al pueblo elegido. Pero por Jesús, ellos que estaban lejos, o sea, los pueblos paganos, los pueblos gentiles, o sea, nosotros, vendría a ser toda la Europa occidental, por la sangre de Cristo hemos sido comprados, hemos sido salvados y hemos sido puestos en esa armazón que es la Iglesia, lo cual es una gracia muy grande porque ahí nosotros estamos ordenados hacia Jesús. Y por eso San Pablo dice, porque Cristo es nuestra paz. La paz, San Agustín la define, la tranquilidad en el orden. O sea, si nosotros estamos bien encajados en esa estructura espiritual, que es teniendo a Jesús por cabeza, a la Santísima Virgen como el cuello, y nosotros en su función, o sea, en función de ellos, ahí tendremos nuestra paz espiritual, que es lo principal. Nos pueden tirar la salud física, nos pueden tirar las riquezas, nos pueden tirar el prestigio, nos puede tirar hasta la honra, se puede decir, pero si uno tiene la paz espiritual del deber cumplido, de la vocación cumplida, del haber conocido, amado y servido a Jesús en esta tierra como Jesús lo dice, y teniendo siempre a Jesús como el centro de nuestra vida y siempre queriendo servirlo, como dice el Evangelio, que a cualquier momento que llegue Jesús estemos preparados
ahí vamos a tener nuestra paz. Entonces, hagamos un examen de conciencia si estamos preparados ahora, en este momento, para recibir a Jesús. Jesús nos puede llamar en cualquier momento. Como decíamos, quizás no termine esta misa y esté en presencia de Dios. Todos nosotros podemos decir algo similar. Entonces, tenemos siempre que tener a Dios en el centro de nuestra vida, de nuestra conducta. Y es como dice el Salmo: el Señor promete la paz a su pueblo. O sea, es como que una continuación de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, porque dice: voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. O sea, es esa paz, es ese orden que está vuelto hacia la mayor gloria de Dios. Bueno, pidamos a la Santísima Virgen de siempre estar preparados, de siempre estar con las vestiduras ceñidas, con las lámparas encendidas y con el deseo enorme de encontrarse con Jesús. Así eran los santos, así fue San José. El centro de su vida era Jesús y la Virgen, era la Sagrada Familia. Y por eso él se transformó, fue nombrado por el Papa Pío IX en el siglo XIX como patriarca de la Iglesia, como protector de la Iglesia. Pidamos mucho a San José por la Iglesia. Vimos en Chile las imágenes en que se atacaba la Iglesia, se profanaba la Iglesia, se quebraban las imágenes, se incendiaba la Iglesia con gritos de alegría. Entonces ofrezcamos esta misa en reparación por esos actos de blasfemia y que nosotros hagamos actos de amor en reparación por ese pecado. Pidamos a San José para que la Iglesia vuelva, el apostolado de la Iglesia vuelva a florecer en todo el mundo. Ave María Purísima.